¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. La tierra y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Una de las cosas muy misteriosas es el jardín o el huerto del Edén en la Biblia. Edén significa en el lenguaje hebreo lugar de delicia, un lugar en donde la primera pareja humana vivía en plenitud, en armonía, un lugar en donde podía disfrutar de todo lo que Dios había hecho para la vida del ser humano. Entonces, Edén significa delicia. La Biblia nos dice de que Dios cerró ese huerto y puso querubines y una espada de luz revolvente, cerrando el paso hacia el camino del Edén, hacia el árbol de la vida. Pero en el libro de Apocalipsis vemos de que Dios volvió a abrir el camino hacia ese Edén, hacia ese lugar de delicia, hacia esa vida abundante que Dios quiere para la vida del ser humano. Pero la Biblia nos da los elementos para que nosotros verdaderamente podamos vivir en nuestro Edén, podamos encontrarle sabor, delicia, y podamos disfrutar de las cosas buenas que Papá Dios ha creado para cada uno de nosotros. Yo no creo que Dios haya hecho tanta belleza y haya hecho tanta hermosura, tantas cosas buenas, y que nosotros no podamos disfrutar de ellas de una manera muy excepcional. Y entonces hoy vamos a hablar de que cómo es que nosotros podemos disfrutar de las mieles, de las delicias que Dios tiene para nosotros. Dios le dijo a Israel que lo iba a guiar hacia una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, de arroyos, donde sus montes producen hierro, producen cobre, un lugar de ensueño. Y yo creo que el Señor, Él nos dijo muy claramente: yo he venido a traerles vida, y vida en escasez. No dijo eso, ¿verdad? ¿Cómo es la vida que Dios quiere darnos? En abundancia. Y entonces encontramos en el Génesis los principios para vivir una vida abundante. Y el principio número 1 tiene que ver con la ley de la creación. Escuche muy bien. Cuando Dios creó todo lo que existe, Él habló y existió. Él dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Él dijo que haya una lumbrera mayor y una menor, el sol y la luna y las estrellas. El Señor separó las aguas de la tierra. Luego dijo que crecieran árboles, que hubieran peces, que hubieran aves, animales que se arrastran o que caminan sobre la tierra. Y Dios creó todas estas cosas y lo calificó y dijo que era bueno todo lo que Él había creado. Aplicó control de calidad y Él dijo: todo está bueno, perfecto.
Pero no había hombre que cuidara y labrara la tierra, que le diera el mantenimiento a todo lo que el Señor nuestro Dios había creado. Y entonces el Señor nuestro Dios creó al ser humano y lo hizo a su imagen y a semejanza. Pero la primera distinción que hace con el ser humano es que todas las demás cosas Dios habla y existen. Pero cuando se trata del ser humano, dice que el Señor formó al ser humano, lo moldeó, le dio forma con sus propias manos. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que el ser humano es la corona de la creación. Es algo excepcional, es algo único. Todo lo demás Dios lo hizo hablando y existiendo. Eso significa barak, crear, hacer algo que no existe, hablarlo, y eso viene a existencia por esa palabra que fue dada. Pero al ser humano lo moldeó como un artista, como alguien que está haciendo algo, lo está haciendo con sus propias manos. Lo tomó del polvo de la tierra, de los elementos de la naturaleza, y lo formó y le dio forma. Pero no solo fuimos hechos por las manos de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios hizo algo muy excepcional que no hizo con el resto de la creación. Infundió en su nariz aliento de vida. Le infundió el ruajá de Dios. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento viene del hebreo ruajá y significa viento, aliento, hálito, aire. Eso es ruá o espíritu. Y entonces Dios infundió su espíritu, el aliento que venía de él, lo infundió en el ser humano, y Dios puso su espíritu en la vida del ser humano. Y es por eso que tú y yo somos valiosos. Valemos más que todos los cielos y la tierra juntos. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor nuestro Dios. Tú no vas a poder vivir tu Edén, ni vas a poder vivir una vida plena hasta que no te des cuenta cuánto vales. La Escritura dice que los cielos y la tierra se van a envejecer como un trapo viejo, como un vestido viejo, dice la Escritura. Imagínate un vestido cuando ya tienen 30, 40 años, ya hasta a veces algunas telas ya al año ya se están deshaciendo. Así sucederá con todo lo creado. Pero en el libro de Eclesiastés la Escritura dice que Dios puso eternidad en nosotros. Somos eternos, amén. Por eso es que algunos, cuando resuciten, van a resucitar para heredar vida eterna. Pero otros para heredar confusión eterna, ignominia eterna, dice la Biblia. Para heredar confusión y castigo perpetuo, donde los años no acabarán. El alma del ser humano, el espíritu que Dios nos dio, es eterno, mi amado hermano. Y algunos van a resucitar para vida eterna, pero otros para confusión perpetua, donde los años no acabarán. Y es por eso que nuestra vida es valiosísima, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Dios puso eternidad en nuestra vida. Todo lo creado tiene fecha de caducidad, pero el ser humano no tiene fecha de caducidad, porque Dios puso eternidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Y cuando tú sabes que Dios es tu Padre, que te moldeó con sus manos, que Él nos formó, que Él nos dio vida, que Él infundió de su espíritu en nuestra nariz, que tenemos algo de Dios, te vas a dar cuenta que eres valioso y valiosa, precioso y preciosa. Vales la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Aleluya. Dele gloria al Señor en esta preciosa tarde. Porque muchas personas no son felices en la vida porque no saben cuánto valen. Valemos mucho, hermanos. Valemos muchísimo. Muchísimo valemos en nuestra vida. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Dios vive en nosotros. Y eso que vive en nuestras vidas no tiene precio, no tiene un valor, es un valor extremadamente grande. Por eso cuando Dios califica al ser humano después que lo crea, dice que cuando creó al ser humano dijo que era bueno en gran manera bueno. Le da un calificativo superlativo. O sea, el mejor calificativo se lo da al ser humano, porque el ser humano somos la corona de la creación. Y la felicidad comienza por ahí, por saber y entender de que soy un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Valgo mucho, por eso no voy a venir y vender mi cuerpo por una baratija. Por eso voy a tratar de honrar al Señor lo mejor que pueda, porque mi vida vale, hay eternidad en mí, el Espíritu de Dios vive en mí, y como sé que soy valioso, entonces soy feliz. ¿Me dicen amén? Aleluya. Las personas que se desvalorizan, que no se valoran su vida, no pueden ser felices. Porque no se están valorando, porque no se están queriendo. Tiene que haber un amor propio en nosotros. La Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Si no me valoro a mí mismo, ¿cómo voy a valorar a los demás? Entonces, nosotros tenemos un valor incalculable, mi amado hermano. Valemos más que los cielos y la tierra juntos. Amén. Porque los cielos y la tierra no son eternos. Se van a envejecer como un vestido viejo. Van a dejar de existir. Los elementos, todo lo que existe será quemado. Pero tú y yo, si creemos y permanecemos en Cristo Jesús, tendremos vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios en esta preciosa hora. Alábelo y bendígalo, porque Él reina y permanece para siempre. La primera clave de la felicidad entonces está en saber cuán valiosos somos. Ese es nuestro Edén. Edén significa lugar de delicia, lugar deleitoso, lugar agradable, lugar donde hay delicias. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay delicias a su diestra. Dios mismo es nuestro Edén. Amén. La segunda clave para que nosotros podamos vivir una vida bien, una vida plena, tal como Dios lo estableció, tiene que ver, mis amados hermanos, con una palabra que se llama preparación. Dios no improvisó nada. Él todo lo diseñó. Él creó los cielos y la tierra, pero no improvisó nada. Todo lo fue creando. Fíjate. Antes de poner al ser humano en el huerto del Edén, ¿qué hizo Dios? La Biblia nos dice ahí en el capítulo 2, verso 8, que el Señor nuestro Dios
cultivó un huerto, plantó un huerto. Y al haber plantado ahí ese huerto, dice que puso árboles en el verso 9, deliciosos a la vista, o sea, árboles ornamentales, enormes árboles. Ahí habían flores, había aroma, habían aves, un lugar de ensueño, de delicia, y esos árboles eran deliciosos a la vista. Pero dice la Escritura que también árboles que producían fruto delicioso al paladar del ser humano. Y Dios mismo plantó ese huerto y después puso al ser humano ahí para que lo labrase y para que lo guardase. Entonces el punto es este: Dios no improvisó nada. Hay un pueblo que es único y singular entre los pueblos de la tierra, y es el pueblo de Israel. Israel dejó de ser pueblo durante 19 siglos. Desde el año 70 del siglo primero, en el año 70 los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron la nación, la incendiaron y expulsaron a los hebreos a vagar por todo el mundo. Pero ese pueblo no perdió ni su idioma, ni su identidad, ni sus creencias, ni a su Dios. Aun cuando estuvieron dispersos en todo el mundo, siguieron ellos, porque la educación de ellos no es en instituciones. Ellos tienen una educación familiar, donde el padre le transmite a los hijos la sabiduría que tiene el padre, le enseña el oficio y le instruye espiritualmente. La madre tiene la responsabilidad de instruir a los hijos hasta los 12 años. A los 12 años un hebreo tiene que saber recitar por lo menos 2 libros de la Biblia. Tiene que saberlos de memoria. Y entonces en 1948, el 12 de mayo, por resolución de la ONU, después del genocidio donde Hitler y compañía mató y asesinó a más de 6 millones de judíos, la ONU, con el gran carga moral que había con el pueblo hebreo, determinó regresarles parte del territorio a Israel y decretó el nacimiento de la nación de Israel 12 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues es un pueblo, hermanos, que tendrá unos 73, 74 años, cumplió este año de haber nacido. Y hoy son la 7ª potencia mundial. Está profetizado que Israel va a llegar a ser la primera potencia mundial. Muchos dicen que China, que esto, no, Israel. Los discípulos, antes de que Jesús se fuera, le dijeron: Señor, ¿pondrás a Israel por cabeza de todos los montes? El Señor no le dijo que no. Él les dijo: no les toca a ustedes saber de los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe, pero va a llegar el día en que Israel será cabeza de todas las naciones. Amén. Pero ¿cómo lo hacen? Todo tiene que ver con planeación, con preparación en la vida. Un joven hebreo no puede casarse así nomás, sino usted tiene ahí la historia de Jacob. Sabe que Jacob salió huyendo de su casa, llegó con su tío Labán y se enamoró de su prima Rebeca. Y es que Rebeca era bien hermosa, dice la Biblia. Y entonces le dijo a Labán: me gusta tu hija. Pero Labán le dijo: ¿sabes qué, chiquito? ¿Te gusta Rebequita? Trabájame 7 años, me vas a demostrar que sabes trabajar. Y cuando usted lee la historia de Jacob, dice que de día lo consumía el calor, por la noche lo consumía el frío, el sueño se iba de sus ojos. Si un animal le era arrebatado, Labán se lo cobraba, tenía que pagarlo.
De día y de noche durante 7 largos años tuvo que trabajar determinadamente por Raquel. Y como Labán era tramposo, a los 7 años, en lugar de entregarle a Raquel, ¿le entregó a quién? A Lea. ¿Te sigue gustando Rebequita? Aquí no se da la mayor sin que primero se dé. No se da la menor si primero no se casa la mayor. ¿Te sigue gustando? Trabájame otros 7 años. ¿Cuántos años trabajó? 14. Y luego le dijo, oye, ¿cómo que mis hijas no van a tener herencia? Necesitas lana, así no se puede, así no se construye un matrimonio. Ahora quieres patrimonio, trabájame otros 7 años más. ¿Y cuánto le llevó a hacer un patrimonio? 20 años. No le entregaron a la muchacha sin los primeros 7 años de trabajo arduo, sin demostrar que era verdaderamente un hombre. Los hebreos no tienen ninis, hermanos. ¿Quiénes son los ninis? Esos que ni la cama quieren arreglar, quieren pasársela oyendo música y en onda, ¿verdad? Y con el celular y chateando con la novia y bebiendo aquí y gastando allá y lo otro. Eso. Ahí no hay ninis. Pero la pregunta es, ¿tendremos ninis en nuestro México? ¿Habrán creyentes que tienen ninis en su casa que solo se la quieren pasar con el teléfono? ¿Pero y por qué lo permiten? No criemos hijos flojos, porque van a fracasar en la vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Miren las generaciones de las cuales nosotros venimos, los baby boomers, que ya son los de la tercera edad, se les llaman los reconstructores. La generación X, de la que soy yo, hemos sido gente chambeadora. Pero estos de la Z, que andan ahí naciendo ahí de los 80s para acá, Dios mío, han venido un montón de ninis. ¿Por qué? Porque se pasan deleitando en la droga, en el internet, que solo chateando en el celular, que no sé qué. Y eso lo único que está haciendo es que todo lo que han logrado establecer las generaciones anteriores se lo van a derrochar. Y eso trae una infelicidad terrible. Porque cuando ya se acaban los recursos de casa, empiezan a robar afuera. A ser secuestradores, asaltantes, andar en la maña, andar en esto, en lo otro. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de preparación, de trabajo, de esfuerzo, y eso está desgastando los cimientos de nuestra sociedad. Dios no puso al hombre en el Edén sin primero trabajar y hacerle un huerto. Los hebreos no permiten que nadie se case si primero no tiene casa y tiene negocio. ¿Sabe que Jesús dijo, me voy a prepararles un lugar a ustedes? Él se desposó con la iglesia. Imagínate que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra. Y el lugar de ensueño para la iglesia ya lleva 2000 años preparándolo. ¿Cómo va a ser de hermoso ese lugar? Amén. Por eso dice la escritura, dice el salmista David, cuán hermosa es la heredad que me ha tocado. Pero él durante 2000 años está preparando el lugar donde va a llevar a vivir a la amada por toda una eternidad. Aleluya, amén. La diferencia entre la gente que vive en tercer mundo, que vivimos en tercer mundo, y los países de primer mundo, es que los del tercer mundo se quieren comer la torta bien rápido. Apenas cumplen 15 y ya se quieren ir con la novia. No les importa si tienen casa, trabajo, si tienen preparación, si tienen título o no tienen. Lo que ellos quieren es vivirla. Pero los del primer mundo piensan diferente, por lo menos hasta donde han llegado a ser primer mundo. En el primer mundo te casas cuando ya hay un doctorado, cuando ya tienes una empresa, un negocio, cuando ya has cumplido 35 años
Y dices, ahora sí puedo darle estabilidad a mi familia, ahora sí puedo darle calidad de vida. Todo lo planifican, todo lo preparan, no se avientan así por así, y por eso son primer mundo. Y esos principios están en la Biblia. Y tenemos que nosotros retomarlos con rigureza. ¿Cómo es posible que estás estudiando y estás sacando calificaciones bajas si estás dedicado a eso? Tenemos que ser más exigentes en nuestra vida, porque estamos echando a perder toda una generación y después va a ser tarde lamentarse. Yo me alegré el otro día, fui al negocio de unos hermanos que están aquí y ellos me dijeron, y sus papás pues están arriba. Y los dos chavos estaban ahí atendiendo el negocio, vendiendo, chavitos. Yo dije, qué bonito que los hijos estén al frente de esto, que aprendan el negocio, que sepan cómo sacarlo adelante. Pero los ninis, imagínate, ni trabajan, pero sí les gusta tragar. Mantenidos. ¿Cómo va a salir adelante así una sociedad con semejante situación? Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No lo puso ahí de nini, lo puso a trabajar. Dios preparó todo para que el ser humano estuviera en ese lugar. Un hebreo jamás casa a su hijo si primero no ha construido casa y negocio o empresa. ¿Me dice amén? Y por eso son una sociedad próspera. Como iglesia tenemos que captarlo. Si somos muy permisivos, si no estamos verdaderamente dejando un legado en la vida de mis hijos. Yo le dije a mi hijo, mire hijo, yo por lo menos le dije, sabe, sin papá y sin mamá, yo logré una maestría en la vida y dejé otra trunca. No me salga con menos, por favor. Usted no puede salir con menos de eso. Es prohibido para usted. Pero los demás lo hacen. Si los demás lo hacen, pero usted no. Tiene que aspirar en la vida a llegar muy lejos. Porque mis amados hermanos, necesitamos volver a esa cultura de preparación, de trabajo, de esfuerzo, de dar lo mejor, de tener gusto por las cosas, de hacer las cosas bien para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios en esta preciosa hora. La Biblia sigue diciendo que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Si Dios plantó un huerto donde puso árboles frutales, donde puso árboles ornamentales deliciosos a la vista, papá Dios es un horticultor. Él sabe de lo que es de jardinería, Él sabe de todas estas cosas. Nuestro Dios es un Dios creativo. Todo lo hizo hermoso. Sus hijos no podemos ser menos. Pero la Biblia dice, pero también dice el Señor, puso ahí el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla del árbol de la vida? Yo quiero decirles que el árbol de la vida, mis amados hermanos, no es otra cosa más que una figura de Jesucristo a la luz de la Biblia. En el Génesis 3:22 dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y que él viva para siempre. ¿Qué produce el árbol de la vida en el ser humano cuando lo come?
¿Qué produce? Vive, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a vivir para siempre? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y cuando alguien le entrega verdaderamente su vida a Cristo, su nombre es anotado en el libro de la vida. Esa persona nace de nuevo y tiene una identidad celestial. Amén. Una vida eterna y para siempre. El 3:24 dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios cerró el camino al árbol de la vida para que el hombre no viviera para siempre en pecado. Y lo mandó a la tierra para poder en cuarentena sanarlo, liberarlo. Y una vez que el ser humano estuviera liberado, pudiera regresar a comer del árbol de la vida que Dios había creado para la vida del ser humano. Por eso es que Apocalipsis nos dice, en el libro de Apocalipsis, hablando del árbol de la vida, dice así la palabra del Señor. En el capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual no dice estaba, sino el cual está. ¿Dónde está? En medio del paraíso de Dios. Si vences, te daré a comer del árbol de la vida. ¿El árbol de la vida es quién? Es Cristo, y Él está en medio del paraíso de Dios. Así lo dice la palabra del Señor nuestro Dios. Sigue diciendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, sigue diciendo la Escritura en el capítulo 22. Y en medio de la calle de la ciudad, y de uno y del otro lado del río, ¿estaba quién? El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, mis amados hermanos, el árbol de la vida es una figura de Jesucristo. Él es quien da vida al ser humano. Solo por medio de Él podemos tener vida eterna. Por eso es que categóricamente puedo decirle que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en Cristo hombre. Por eso podemos decir categóricamente que todas las demás religiones son vanas y son falsas. ¿Por qué? Porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Él murió y resucitó al tercer día. Buda está muerto. Los que creen en María, María está muerta esperando la resurrección de entre los muertos. El único que es primicias de la resurrección se llama, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret. Todos los demás están muertos. Joseph Smith, ahí es donde andan los mormones, Joseph Smith está muerto. Russell, de los Testigos de Jehová, está muerto. Elena White, de los Sabatistas, está muerta. Pero el único que ha venido para darnos vida y vida en abundancia está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es Jesús de Nazaret. Él merece gloria, honra, alabanza en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Salvador.
El detalle, mis amados hermanos, es dónde ponemos nosotros a Jesús de Nazaret. Dios lo puso ¿en dónde? ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. En medio, a un lado y al otro extremo, del río de Dios. Y en medio de la ciudad de la Nueva Jerusalén estará nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nuestro México si Jesucristo fuera el centro de nuestras ciudades? No tendríamos violencia, no tendríamos drogas, no habrían robos, no habrían secuestros, no habrían asesinatos, no habrían un montón de cosas, no habría miseria. Porque dice que da un fruto y lo da durante los 12 meses y para el sostenimiento de las naciones. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. En Jesucristo hay poder, hay sanidad, hay bendición, hay restauración. En Jesús lo tenemos todo. Amén. Aleluya. Pero Él necesita estar en el centro de nuestra vida. En la parábola del sembrador, Jesús nos enseñó y nos dijo que la semilla que creció entre espinos es aquella semilla que nace. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Terminan ahogando esa palabra y la hacen infructuosa. No da fruto. Ahogan lo que Dios había sembrado. Entonces yo quiero ir llegando a una conclusión muy saludable en esto. Dios no tiene ningún problema en que sus hijos sean bendecidos y sean prósperos. Pues en el jardín del Edén, que significa delicia, ¿qué había? Riqueza excepcional. Imagínate que habían no solo árboles y animales, había un río. Y uno de ellos dice que llevaba oro. Había riqueza, había abundancia, no había escasez de nada. Había una vida de plenitud. Dios no tiene problemas en bendecirnos. El problema está en que esas riquezas lleguen a ser a un lado al árbol de la vida, el cual Dios puso en medio del paraíso de Dios. Es que esas cosas lleguen a ser algo que está ahí primero, y eso le pasó a una iglesia en el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis 3, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Apocalipsis capítulo 3, dice la escritura, y escribe el ángel en el verso 14, a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Y cuál era el problema de ser frío? Porque tú dices, mire el yo. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé celoso y arrepiente, porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero preguntarles de una manera muy categórica: ¿dónde estaba Jesús de Nazaret en la iglesia de la Odisea? ¿Lo tenían adentro o lo tenían afuera? Pero era una iglesia muy rica. La Odisea era un lugar donde habían minas de oro. La gente tenía mucha lana. Habían prosperado.
eran más ricos que tú y que yo. Tenían mucha plata, mucho dinero. El problema es que ellos pusieron eso en primer lugar porque dijeron, yo soy rico, me he enriquecido, yo tengo dinero, yo tengo lana, yo tengo esto, el yo. ¿Y dónde estaba Jesús? Afuera. Entonces mira, la Biblia nos enseña que para poder vivir en un Edén, porque hay personas que la misma riqueza los destruye terriblemente. Los hijos caen en drogas, en promiscuidad, andan consumiendo esto y aquello, una vida totalmente destructiva. ¿Por qué? Porque no supieron guardar un equilibrio en la vida. Y entonces, ¿cómo encuentro yo el equilibrio entre espiritualidad y riquezas? ¿Cómo puedo yo tener una vida bien? ¿Se escucha bien? La Biblia nos da la respuesta. Aquí en el mismo Génesis nos dice la Escritura. Y salía del Edén, dice el verso 10, estamos en Génesis 2:10. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de ahí ese río se repartía en 4 brazos. El uno era Pisón, donde rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río es Hidekel, va hacia el oriente, a Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. De un río, de un manantial que salía del huerto, este regaba todo el huerto, pero luego se repartía en 4 brazos, al norte, al sur, al este y al oeste, de modo que todo el Medio Oriente era regado por el río que salía de ese lugar, que se llama el Jardín del Edén, el lugar de delicia. ¿Cuál es el principio que Dios quiere transmitirnos a nosotros? Es que solo hay 2 concepciones en la vida. ¿Sabes que uno de los lugares más ricos que existen en la tierra se llama el Mar Muerto? Y se le llama Mar Muerto porque definitivamente ahí no hay vida, no sobreviven especies. Tiene tanta riqueza mineral y sedimentos que hasta te puedes acostar sobre el agua llena de sedimentos. Hay mucho turismo. El problema es que el Mar Muerto está bajo el nivel del mar, como si fuera una olla enterrada bajo tierra. Y recibe de afluente al río Jordán, que nace a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar en el monte Hermón. Ahí nace el Jordán. Y Jordán significa el que desciende, el que baja muy rápido, porque de 3,000 metros baja hasta abajo, donde está bajo tierra, bajo el nivel del mar, y ahí desemboca en lo que se le conoce como el Mar Muerto. Pero te voy a explicar por qué es muerto. ¿Sabes por qué es muerto? Porque ese Mar Muerto nomás recibe agua, todo es para acá. La única manera que sale agua del Mar Muerto es por evaporación hacia arriba, pero no tiene brazos de riego, nunca da agua a nadie, todo se lo traga, todo se lo queda, recibe el Jordán, pero el Mar Muerto dice solo es para acá. Y sí, se engordó, se ensanchó, es una fuente de agua ahí llena de sedimentos, pero está muerto. Ve tú cómo está el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, ¿cómo estaba? Muerta. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, tengo mucho, tengo aquí, tengo allá. Para mí eres un pobre, miserable, desnudo, ciego. No tenés nada. Ante los ojos del mundo era una iglesia muy rica. Tenía todo lo necesario, pero ante los ojos de Dios, ¿qué era? Un miserable, pobre, desnudo y ciego, que no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo soy rico, el yo, para mí, para allá.
Y ese es el problema de las dos cosmovisiones. Tú puedes vivir para ti mismo, para hacer un gran imperio, una gran fortuna, para que tu nombre sea grande, tener el negocio más grande, lo que quieras. Pero si tú vives como el río, si tú vives como el mar muerto, vas a terminar ¿cómo? Muerto. Ante los ojos de Dios, espiritualmente muerto. Y la única manera en que nosotros podemos dejar de ser muertos es que seamos un río de vida. ¿Qué hacía ese río? Regaba todo el huerto del Edén y se repartía en 4 brazos. La tierra de Asiria, la tierra de Cus, allá donde están los negritos, todo el oriente, todo Medio Oriente en 4 brazos. El río de Dios se esparcía y daba agua y daba vida a todos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la cosmovisión de vida que nosotros tenemos que vivir. Yo no quiero que digan, en Querétaro hay una iglesia bien grande, porque Dios va a traer miles aquí, créanmelo, hermanos. Pero que no digamos que no vamos a sembrar en Irapuato, en León, en San Francisco el Rincón, que no vamos a sembrar allá en Aculco, que no vamos a sembrar en San Juan del Río, en la Sierra Gorda, que no vamos a hacer que otros brazos lleguen a otros lugares, porque Dios nos ha puesto aquí no para lucir nuestra grandeza, sino para engrandecer el reino de Dios, para hacer de bendición a los pueblos y a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa es la verdadera riqueza en las manos del Señor. No que yo me quede con todo, porque lo voy a decir en lenguaje latino. Tú puedes vivir como un asadón o puedes vivir como una pala. ¿Qué hace el asadón? Le rasca y dice todo para acá, ¿verdad? Pero ¿qué hace la pala? También le puedes hacer para acá con la pala, ¿verdad? Algunos hasta la pala la usan para acá, ¿verdad? Pero lo correcto es, va para allá, va para afuera. Cuando Dios te bendiga, piensa, ¿por qué me bendijo el Señor? ¿Por mis habilidades? ¿Porque yo soy un buen administrador? ¿Porque yo soy bueno? No hay nadie que sea bueno, mi hermano. ¿Para qué te bendijo Dios? ¿Será que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la cosmovisión correcta de Dios. Entonces, cuando tú entiendes, mira la manera de ser feliz, de vivir en el Edén. Cuando tú entiendes que fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza, que tienes su espíritu, que vales más que toda la plata y el oro, todo el dinero que pueda haber en el mundo, tu valor es incalculable, vales muchísimo más que todo eso. Tienes un gran valor, amén. Aleluya. Cuando tú te preparas para la vida, no asumes responsabilidades así por así. Te esfuerzas, sacas un título, sacas otro, comienzas un negocio, haces un patrimonio, le das bienestar a tu familia, haces una casa, les permites que ellos vivan bien y das lo mejor de ti. Eso va a traer felicidad y satisfacción en la vida de esa familia. ¿A quién no le gusta vivir bien? Pero son personas organizadas que se han preparado para la vida. Pero cuando tú pones, mira el tercer elemento, a Jesús de Nazaret en el centro de tu vida. Y dice, yo voy a vivir para Él. Yo voy a amarlo a Él, a honrarlo a Él. Llueva, truene o relampaguee, yo voy a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Yo voy a vivir para exaltar su nombre. Aleluya, amén. Bendito el nombre de nuestro Salvador.
Y cuando tú eres un dador y no te quedas con la bendición, sino que la compartes, te aseguro al 100% que vas a ser una persona feliz. ¿Sabe que parte de la terapia que les decimos a aquellos que viven deprimidos, tristes, lamentándose, les decimos, vaya a hacer algo por alguien? Váyase a un orfanato, váyase a donde están ancianos, a un asilo. Vaya a darles de comer a los niños en la calle, haga algo por los demás y usted va a reencontrar la felicidad, porque dando es como nosotros recibimos. Y no necesariamente recibimos dinero, recibimos satisfacción. Es bonito recibir el abrazo de un niño que te diga gracias por el regalo que me diste. Es bonito hacer algo por los demás. Y esa es la manera de vivir una vida plena. Y cuando tú la entiendas, vas a vivir en el Edén. Vas a vivir en el Edén de Dios aquí en la tierra. ¿Me dicen amén? Denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano. Vamos a terminar orando en esta preciosa hora. Y diciéndole, Dios, yo no quiero conformarme con menos que no sea convivir en tu Edén. Yo quiero vivir para ponerte a ti, Señor, en primer lugar y no ponerme yo, Señor. Porque el diablo se puso en tu lugar y terminó mal, fue echado fuera. Tú no compartes tu gloria con nadie. Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Ayúdame a esforzarme, a dar lo mejor de mí, a preparar a mis hijos para que tengan herramientas para enfrentar la vida, a dar amor, a dar tiempo de calidad a mi familia. Señor, a dar mi mejor esfuerzo. Ayúdame, Señor, a hacer un río de bendición para muchos. Padre, muchas gracias, mi Dios. Ayúdanos a hacer ese río de bendición como iglesia. Padre, que podamos llegar a muchos lugares para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Señor, te ruego que toques corazones, Dios, en esta hora. Yo quiero decirte que en Jesús de Nazaret está la vida, que fuera de Jesús no hay vida. Y si tú todavía no le conoces, puedes hacer esta oración conmigo, o ahí los que nos sigan en las redes, y decirle, Señor Jesús, yo abro mi corazón y te pido me perdones. Ven a vivir, Señor, a mi vida. Ven a vivir a mi corazón. Límpialo, sánalo, libérame, Dios. Hazme una nueva criatura. Hoy te rindo mi vida, Señor, porque no se trata del predicador, se trata de ti. Tú eres la fuente de vida eterna. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Si tú hiciste esta oración, me gustaría ver tu mano levantada. Mire, hay varios que hicieron esta oración. Dios te bendiga, Dios te ayude, el Señor te sane, el Señor te restaure. Señor, gracias. Yo bendigo la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo, Dios. Y oro para que nos vaya bien en la vida. Que no tengamos miedo al éxito, miedo a prosperar, pero que prosperemos así como prospera nuestra alma. Que tú sigas en el centro de nuestra vida. Que no pongamos un ídolo, que no pongamos nuestro orgullo, nuestro dinero en el centro de nuestra vida. Queremos que estés tú, Jesús de Nazaret, en el centro de nuestra vida. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Rey Jesús. Que tu bendición esté sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esta semana